¿Qué tal, familia? Dios los siga bendiciendo. Este es nuestro mensaje de mediodía y continuamos con nuestro estudio acerca del libro de Hechos. Hechos capítulo 8, versículos desde el 4 hasta el 25. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual y ustedes en casa lo leen en la versión de su preferencia. Comienzo con la lectura. Versículo 4 del capítulo 8 de Hechos. Sin embargo, los que habían huido de la ciudad de Jerusalén seguían anunciando las buenas noticias de salvación en los lugares por donde pasaban. Felipe fue a la ciudad de Samaria y allí se puso a hablar acerca de Jesús, el Mesías. Felipe era uno de los 7 ayudantes de la iglesia. Toda la gente se reunía para escucharlo con atención y para ver los milagros que hacía. Muchos de los que fueron a verlo tenían espíritus impuros, pero Felipe los expulsaba y los espíritus salían dando gritos. Además, muchos cojos y paralíticos volvían a caminar y todos en la ciudad estaban muy alegres. Desde hacía algún tiempo un hombre llamado Simón andaba por ahí. Este Simón asombraba a la gente de Samaria con sus trucos de magia y se hacía pasar por gente importante. Ricos y pobres le prestaban atención y decían: este hombre tiene lo que se llama el gran poder de Dios. Toda la gente prestaba mucha atención a los trucos mágicos que realizaba. Pero llegó Felipe y les anunció las buenas noticias del reino de Dios. Les habló acerca de Jesús, el Mesías, y todos en Samaria le creyeron. Y así Felipe bautizó a muchos hombres y mujeres. También Simón creyó en el mensaje de Felipe y Felipe lo bautizó. Y Simón estaba tan asombrado de los milagros y las maravillas que Felipe hacía que no se apartaba de él. Los apóstoles estaban en Jerusalén. En cuanto supieron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, oraron para que los nuevos seguidores recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no lo habían recibido, y es que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan pusieron sus manos sobre la cabeza de cada uno, y todos ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que la gente recibía el Espíritu Santo cuando los apóstoles les ponían las manos sobre la cabeza, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo: denme de ese mismo poder que tienen ustedes, y así yo también podré darle el Espíritu Santo a quienes le impongan las manos. Pedro le respondió: vete al infierno con todo y tu dinero. Lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. Tú no tienes parte con nosotros, pues bien sabe Dios que tus intenciones no son buenas. Claramente veo que tienes envidia y que no puedes dejar de hacer lo malo. Tienes que dejar de hacerlo, y si le pides perdón a Dios por tus malas intenciones, tal vez te perdone. Simón le suplicó: por favor, pídanle a Dios que me perdone para que no me vaya al infierno. Antes de volver a Samaria, Pedro y Juan compartieron con la gente el mensaje del Señor. Después regresaron a la ciudad de Jerusalén, pero en el camino fueron anunciando a los samaritanos las buenas noticias del reino de Dios. Impresionante la lectura. Me encanta ver que Felipe es uno de los 7 diáconos, uno de los 7 servidores, uno de los que servía junto al primer mártir Esteban, el que fue lapidado, el que fue muerto a piedrones. Sí, Felipe era uno de estos servidores, pero me encanta ver que a pesar que Felipe era uno de los servidores llamado, convocado para servir a las viudas de los griegos y darles también a la viuda de los judíos para que no haya entre ellos conflicto, a pesar de que él tenía ese llamado al servicio, él predicaba el evangelio. Y es que todo servidor dentro de la iglesia tiene que ser un predicador del evangelio. Y ojo con esto: todo servidor dentro de la iglesia, sea cual fuese su función, tiene que ser un predicador del evangelio. Y este no era cualquier predicador. Dios usaba a Felipe haciendo maravillas, milagros. Cojos se sanaban, paralíticos se levantaban, demonios eran expulsados. Este era un hombre usado por Dios, por el Espíritu Santo que obraba a través de él. En una ocasión en Samaria se encuentra con un tipo que es todo lo contrario verdaderamente a Felipe. Él engañaba a la gente, él tenía trucos de magia y tenía engañado a la gente, pero cuando ve a Felipe, escucha su mensaje y ve que Felipe verdaderamente tenía un poder sobrenatural. Estos no eran trucos de magia como él los hacía, esto era un poder sobrenatural y él quería ese poder. Aquí vemos algo muy importante. Este Simón no pone la mirada en el mensaje de Felipe, no pone la mirada en Jesucristo. Este pone la mirada en el poder que Felipe
que el Espíritu Santo le daba a Felipe. Él había puesto la mirada en el poder, porque al ver el poder con el que obraba Felipe, vio en ello probablemente una oportunidad para seguir haciendo dinero y para tener fama. Él estaba ahí por las razones equivocadas. Y siguió, dice, a Felipe, incluso fue bautizado. Esto nos da a entender muchas veces que dentro de la misma iglesia tenemos mucha gente que está por las razones equivocadas, condicionalmente, incluso muchos que dentro del púlpito están por las razones equivocadas. Y ahí estaba Simón siguiendo a Felipe, pero no por el mensaje, no por Jesucristo, sino porque él anhelaba algo que Felipe tenía, que venía como un regalo de parte de Dios. Cuando Pedro y Juan llegan a orar por los nuevos convertidos, ahí por los que han aceptado a Cristo, por los que han recibido a Cristo en su corazón, en este momento es que comienzan a orar por ellos, por los nuevos, les imponen las manos, como era la costumbre de la época, de la cultura también, y el Espíritu Santo venía sobre ellos. Cuando Simón ve esto, el texto nos dice que él le ofrece dinero a Pedro y a Juan. ¿Por qué? Porque él veía que el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Esto quiere decir que había una manifestación visible del Espíritu Santo en la vida de aquellos que eran orados por Pedro y por Juan. Probablemente estos hombres comenzaban a obrar en milagros, comenzaban a orar por enfermos y eran sanos. Probablemente se comenzaba a desatar el Espíritu de Dios a través de ellos. Y Simón quería eso. Simón quería ese poder. Yo también quiero tenerlo y ofrece dinero. Este es un gran problema y esto sucede dentro de las iglesias. Y de aquí es donde parte el término de la simonía, cuando el hombre cree que puede comprarle los favores a Dios con dinero, cuando el hombre cree que puede comprarle una bendición a Dios con dinero, cuando el hombre cree que puede hacer un pacto con Dios y darle dinero, o dar una ofrenda muy grande y comprarle una bendición a Dios. Y terminan siendo como Simón, que quería comprarle los dones a Pedro y a Juan, dones que le habían regalado Dios, prácticamente quería comprar al Espíritu Santo. Esto se llama la simonía, y de ahí parte el nombre que hoy en día se usa para aquellas personas que pretenden comprarle los favores a Dios con dinero. Y Pedro y Juan es claro con ellos. Pedro le dice: perezca tú y tu dinero en el infierno, porque lo que Dios regala no se vende. Segundo, tú tienes malas intenciones. Pedro revela las malas intenciones de este hombre. Y es que aquellos que verdaderamente van a quererle comprar un favor a Dios, sus intenciones siempre son condicionales. Te doy a cambio de que me des. Y Dios no quiere una relación así con sus hijos. Pedro es claro y le dice: arrepiéntete de lo que has dicho, lo inclina hacia el arrepentimiento, pide perdón por tus palabras y tal vez Dios te perdone de lo que has hecho, porque lo que se tiene, los dones de Dios, esto no se compra. Y me encanta cómo concluye el texto. Dice que Pedro y Juan seguían predicando el evangelio a donde iban. Predicaron en Samaria y continuaron predicando hasta llegar a Jerusalén. Esa es la misión de la iglesia. No pongamos nuestra mirada en los dones, no pongamos nuestra mirada en el poder, no pongamos nuestra mirada en querer hacer obras o expulsar demonios. Pongamos nuestra mirada en el mensaje de Jesucristo y en predicarlo cada día de nuestras vidas, porque esta era la misión de la iglesia. Todo lo demás, los dones que Dios quiera darte, son regalos que Él te dará y se manifestarán conforme a su voluntad, en su tiempo, en su momento, no en el que tú quieras, no en el que tú anheles, en el momento en que Dios quiera usar tu vida y el Espíritu Santo quiera manifestarse a través de ti en obras, maravillas y milagros. Este es el mensaje de mediodía, familia. Dios los siga bendiciendo.